Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad brindada para estudiar la lección número 12, el sábado 18 de septiembre, el profeta sin descanso. Y nuestro versículo es: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás capítulo 4, verso 11. La lección de esta semana se basa en la experiencia del profeta Jonás. Se le presenta como el primer profeta pionero de las misiones en favor de los gentiles. También es el único libro entre los profetas menores que se estructura de forma narrativa y que se centra en el plan divino para salvar tanto a los ninivitas como al profeta mismo. Estudiaremos 3 actos de la experiencia del profeta: huida, misión cumplida y misionero enojado. Comencemos con la huida. El Señor había planificado una estrategia para salvar a los ninivitas, una ciudad de Asiria con ejércitos despiadados y crueles que asolaban las fortalezas enemigas, asesinando brutalmente y llevándose miles de cautivos jóvenes como esclavos. Para Jonás esta era una maldad suficiente como para descartar como misión imposible la misión solicitada por Dios, ni predicar el mensaje de arrepentimiento porque no podría lograr evitar su destrucción. Sin expresarle a Dios la decisión y esperar su respuesta, él parte hacia un punto distinto a Nínive, abrumado por la ansiedad y en el peso de su culpa, sin descanso ni paz mental. Ahora a Dios le preocupa no solamente la condición moral de Nínive, sino también la condición espiritual deplorable del profeta Jonás, porque ambos necesitaban salvación. A bordo de un velero que se dirigía a Tarsis, se aleja no solo de Nínive, sino de la presencia de Dios. Jonás 1:3. Mientras el profeta pensaba en las dificultades y las imposibilidades aparentes que se le había encargado, se le sintió tentado a poner en duda la sabiduría del llamado divino. Desde un punto de vista humano parecía que no ganaría nada proclamando un mensaje tal en la ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien sirve es omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El encargo recibido imponía sobre él una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuera podía sostenerle y concederle el éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilar, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Profetas y Reyes 198 y 199. Cualquier cosa que debe de hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandamientos son habilitaciones. Palabras de vida del Gran Maestro 268. Jonás pensó más en su debilidad que en la fuerza de Dios. Iba hacia Tarsis, pero Dios iba hacia él, y propició una tempestad, según Jonás 1:4, con el fin de darle un claro mensaje a Jonás: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. La tormenta era tan feroz que amenazaba despedazar la embarcación ante todo esfuerzo inútil por salvarla. Los tripulantes clamaban cada quien a sus dioses. Sin embargo, Jonás se había ido a un interior a dormir, buscando escapar de la realidad. Muchas veces en la Biblia el alejamiento de Dios se compara con un adormecimiento, pero más bien, según Efesios 5:14, es un tipo de una muerte espiritual. Todo delataba a Jonás como responsable, y él tuvo que aceptar que era un profeta desobediente y rebelde que no había querido cumplir la misión en Nínive. Y tuvo que pedirles que la única solución era lanzarlo al mar rumbo a una muerte segura. Los tripulantes claman a Dios que no les haga culpables de la muerte del profeta y tuvieron que lanzarlo al mar. Todo apuntaba hacia una muerte segura. Ahora no solo era su alejamiento espiritual, sino también la amenaza de la muerte física,
que traería el cierre de su tiempo de la gracia y lo tomaría sin preparación espiritual. Pero dice Jonás 1:17 que Jehová tenía preparado un gran pez para que lo tragase, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Así también hoy en día una calamidad repentina e inesperada, algo que ponga al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios y mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final vendrá al final del tiempo de la gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Palabras de vida del Gran Maestro 339. Toda la tribulación temió a Jehová al ver que al lanzar a Jonás, la tempestad cesó inmediatamente. Esta no fue una forma usual de evangelizar, pero Dios tomó todo bajo control y sacó para su misericordia resultados redentores para los tripulantes. Dios ahora le habla a Jonás desde la tumba líquida y desde el vientre del pez, invitándole a hacer una pausa en el tiempo que interrumpiría todos sus planes. En nuestra experiencia también ocurrirán circunstancias fuera de nuestro control que harán girar totalmente la trayectoria de la vida. Y en situaciones tan difíciles como estas, es reconfortante saber que Dios en su misericordia no nos abandona. La oración de Jonás en el capítulo 2, versos 1 al 9 es más que reveladora. Se encontraba muerto en vida, sin ninguna esperanza de cambio en su condición. Estaba prácticamente en el Seol, pero su mente se ubica hacia el cielo, hacia el tercer cielo, hacia el santuario, hacia la morada de Dios. Y veamos su oración en Jonás 2:7 y veamos también Éxodo 15:17. Ahí es donde está depositada su esperanza, porque de allí viene el oportuno socorro y la salvación ofrecida por Dios. Solo Él podía sacarlo de allí, restaurarle y darle vida espiritual y física. En esta pausa de 3 días en el vientre del pez, Jonás reflexiona, acepta su culpa, pide perdón y pide otra oportunidad de restauración para volver a cumplir sus votos y presentar sus sacrificios en su templo terrenal. Veamos lo que dice Jonás capítulo 2, verso 4 y verso 9 también. Pero no olvidemos algo importante. Dios lo salva, pero no cambia su propósito para él. Al salvarle y el pez vomitarle, la orden de Dios estaba en vigencia. Ve a Nínive. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. El Espíritu de Profecía hace el siguiente comentario. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Profetas y Reyes, página 199. Veamos ahora la misión cumplida. El pez le vomita. Ahora Jonás decide cumplir su deber en obediencia a Dios. Se dirige hacia Nínive sin dudas y lleno de fe, con el desafío de predicar un mensaje de juicio que no les agradaría a esa población malvada. Sin embargo, llevaba la evidencia de que Dios lo había rescatado de cosas increíbles y no le sería nada difícil volverle a rescatar o librarlo de cualquier otra circunstancia, por difícil que fuera. Para su sorpresa, la gente se arrepiente, experimentó un gran reavivamiento espiritual. El rey aprueba un decreto en armonía con la costumbre oriental, toda la nación ayunando en cilicio, en saco, en ceniza, confesando su pecado en arrepentimiento. Pero increíblemente, Jonás se sintió totalmente decepcionado y chasqueado porque había cumplido el mandato de Dios, pero las terribles consecuencias no se concretaron. En Jeremías 18, del verso 7 al 10, se nos habla de las profecías de carácter condicional, de las cuales la de Jonás era una. Podemos ver el aspecto de condicional en Jonás capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal
que había dicho les haría, y no lo hizo. El cumplimiento de la profecía se basó en la respuesta de ellos, que se arrepintieron y Dios desistió de su juicio. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Mensajes Selectos, tomo 1, página 76. Con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia, y por ello somos o exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancia no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos, y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. La predicación en lugares celestiales 122. La predicación de Jonás había sido un éxito, pero el reacio profeta no lo reconoce, se siente fracasado. Pero siglos después Jesucristo cita a Jonás como un ejemplo de fidelidad en su predicación a Nínive. Esta es una noticia increíblemente buena. Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Jonás necesitaba el evangelio tanto como los ninivitas. Dios le persigue, no lo deja ir, se aferra a él y hasta que Jonás reconoce su mano poderosa. Jonás, un misionero enojado. Probablemente Jonás no se daba cuenta de su profundidad de ánimo en contra de los ninivitas. Al huir de Dios terminó en el vientre del pez, pero la historia no terminó allí. Jonás predicó en Nínive y cuando estos se arrepintieron se enojó, porque pensaba más en su reputación que en el honor de Dios y en su amor para con los ninivitas. Jonás necesitaba el evangelio tanto como los ninivitas y como lo necesitamos nosotros también. En su libro, Jonás, Dios revela su intención de salvar a las naciones, además de Israel. El campo es el mundo, Mateo 13:38. El corazón del evangelio en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios eligió a Jonás para ser un pionero de las misiones, y la razón de ser de las misiones es salvar al mundo. Lo paradójico era que Jonás tenía un problema teológico: aceptar la gracia de Dios que tocara su vida en cualquier circunstancia difícil. Reconoce también el conocimiento de su voluntad, que lo demuestra en Éxodo 23, versos 6 y 7, como un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal, y que hace salir su sol sobre malos y buenos y su lluvia sobre justos e injustos, pero no acepta que su gracia se dispense a sus enemigos. Dios pudo descalificarlo y buscar a otro profeta y enviarlo en su lugar, pero no lo hizo. Jonás era la versión de un hijo del trueno del Antiguo Testamento, como Santiago y Juan lo fueron en el Nuevo Testamento, según Lucas 9, 51 al 56. Se llenó de ira por los 120,000 ninivitas que no fueron destruidos. Para él no merecían la salvación. Se quedó pensando en un supuesto arrepentimiento que no duraría mucho tiempo y decidió acampar al oriente de Nínive, hizo una enramada y quedó en la expectativa de los sucesos. Esto no era un simple capricho o arranque de orgullo nacional. Él era un mensajero que hablaba en nombre de Dios y que deseaba que los juicios anunciados cayeran sobre Nínive. Esto era muy peligroso en las dimensiones del drama del gran conflicto entre el bien y el mal. La respuesta de Jonás era tan importante como la de otros personajes bíblicos en estos términos, porque involucraba la representación del carácter de Dios. Todas estas cosas no le producían ningún descanso espiritual, sino únicamente una vida temperamental e infeliz. Dios busca razonar con él y le pregunta: ¿haces tú bien en enojarse tanto? Jonás 4:4. Y luego, con la experiencia de una calabacera que nace de repente y se seca al final de un día, le invita de nuevo a la misma reflexión sobre su peligrosa actitud. Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y izquierda y muchos animales. Dios es el juez supremo y justo.
Él ve la condición del corazón y sabe todos los detalles íntimos y las motivaciones. En la experiencia de Jonás nos exhorta, amonesta y reprende también a nosotros para cumplir la misión asignada, pero que dejemos a Él los resultados, porque Él ve el final desde el comienzo y es el sabio por excelencia. Ahora vamos a las aplicaciones a nuestra vida. Si hemos sentido de parte de Dios un llamado a testificar y hemos sido renuentes al hacerlo, y al igual que Jonás somos tentados a tomar decisiones contrarias a su voluntad sin medir las consecuencias, pidamos de inmediato a Dios perdón, valor y fe también para detenernos en este curso de acción equivocado, y también humildad para aceptar que todos sus mandamientos son habilitaciones. Si nos preocupa el hecho de no estar calificados para ser misioneros eficientes y eficaces, porque tememos al rechazo, recordemos estos puntos muy importantes. Dios nos llama no por ser calificados, sino que Él califica a los que llama. Si Dios te impresionó para que hicieses algo y aceptas esa misión, Él asume la responsabilidad por los resultados. Dios no nos llama siempre al éxito, pero sí nos llama a la fidelidad. Y si somos fieles a la tarea, algún día escucharemos de Él las palabras: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Vivimos en un mundo complicado y en medio del conflicto entre el bien y el mal, y por nuestras decisiones equivocadas propiciamos crisis espirituales que de forma gradual y progresiva nos vuelven insensibles ante la realidad y nos adormecen en un sueño peligroso. Pero el mensaje de la crisis es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Si comparamos nuestra experiencia con la de Jonás, el impacto es más determinante porque vivimos en los últimos días del tiempo de gracia y no debiéramos prestarnos a seguir el plan de Satanás al evadir nuestro compromiso con Dios, porque tenemos más luz que cualquier otro cuerpo religioso y por ende mayor responsabilidad. No tenemos tiempo que perder, el fin está cerca, el viajar de un lugar a otro para difusión de la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer hoy. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensidad desde abajo y con paso furtivo. Satanás avanza para sorprender a los que duermen ahora como un lobo que se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora, pero pronto ello llegará a ser más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude a mantenernos donde brille la luz y a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, y a avanzar paciente y perseverante hasta ganar la victoria. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 376. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, es mi deseo y oración, y tengan todos un feliz sábado.